¿Alguna vez se han preguntado por qué hay veranos en los que parece que hay una invasión de mosquitos y al siguiente casi ni se ven? Bueno, ese es uno de los grandes misterios de la naturaleza, la explosión y a veces desaparición de las poblaciones de insectos. Y esa es la pregunta central que vamos a intentar responder hoy. ¿Qué es lo que está pasando detrás de estas subidas y bajadas tan dramáticas? La respuesta, como veremos, está en un equilibrio de fuerzas muy delicado. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, entenderemos el rompecabezas poblacional. Luego, veremos las dos fuerzas que lo controlan, el potencial y la resistencia. Nos meteremos de lleno en cómo la temperatura marca el ritmo. Y aquí viene lo interesante. Aprenderemos a contar el calor con algo llamado grados día. Después veremos cómo se usa en la práctica y finalmente ampliaremos la mirada más allá del termómetro. Empecemos por aquí. En la naturaleza, todo tiende a buscar un equilibrio, aunque sea un equilibrio súper dinámico, que cambia todo el tiempo. Y en el mundo de los insectos, bueno, mantener ese balance es una verdadera batalla constante. Y esta batalla, por llamarla de alguna forma, se da entre dos fuerzas completamente opuestas. Son estas dos fuerzas las que deciden cuántos insectos de una especie puede haber en un lugar y en un momento específico. Por un lado, tenemos lo que se llama potencial biótico. Imaginen que es como la máxima capacidad de una especie para multiplicarse si nada la detuviera. Su fertilidad, cuántas crías puede tener, la velocidad de sus generaciones, su superpoder de reproducción. Pero por otro lado está la resistencia ambiental, que es básicamente el freno. Son todos los obstáculos que el entorno les pone en el camino. Depredadores, un clima que no ayuda, falta de comida, todo lo que les impide llegar a ese máximo potencial. Entonces, y aquí está la clave de todo, la cantidad de insectos que de verdad vemos en el campo, la densidad real, es el resultado de una resta. Así de simple. Es su capacidad de reproducirse menos todo lo que el ambiente les quita por el camino. Si entendemos esto, entendemos la base del problema. Ahora, de todos esos factores que frenan, de toda esa resistencia ambiental, hay uno que es como el director de la orquesta para los insectos, y ese es la temperatura. Funciona como su reloj interno, dictando el ritmo de absolutamente toda su vida. Miren, si la temperatura baja demasiado, los insectos entran en un estado de estrés. Su metabolismo se pone súper lento, su actividad casi desaparece y su desarrollo, bueno, se puede detener por completo. Es como si entraran en modo de hibernación forzada. Pero existe una zona ideal, una franja de temperatura óptima. Y aquí, en este rango, el insecto está, digamos, en su salsa. Su desarrollo, su alimentación, su reproducción, todo ocurre a la máxima velocidad posible. Es el paraíso para ellos. Y claro, al igual que con el frío, si nos vamos al otro extremo, el calor excesivo también les genera estrés. Si se supera su umbral máximo, las altas temperaturas pueden ser dañinas, incluso mortales. Su ciclo de vida simplemente se frena en seco. De hecho, una de nuestras fuentes lo resume perfectamente. La temperatura es el principal factor que determina el tiempo de desarrollo. Es lo que manda, más que cualquier otra cosa, sobre qué tan rápido un huevo se convierte en un insecto adulto. Bien, si la temperatura es tan importante, ¿cómo podemos medir su efecto a lo largo del tiempo? No es suficiente con ver el termómetro un solo día. Para eso, la ciencia tiene una herramienta súper ingeniosa. Se llaman grados día. A ver, pensemos en ellos como si fueran unidades de energía térmica. Es como el dinero de calor que un insecto necesita acumular para pasar de una etapa de su vida a la siguiente. Cada día que la temperatura está por encima de su mínimo, el insecto ahorra un poquito de ese calor. Ok, el concepto es interesante, ¿verdad? Pero, ¿esto para qué sirve en el mundo real? ¿Cómo pasamos de esta idea a una herramienta que de verdad se pueda usar para algo práctico? Aquí es donde todo cobra sentido. Vamos a ver cómo una fórmula bastante sencilla nos permite calcular estas unidades de calor y con eso predecir el comportamiento de plagas con una precisión asombrosa. Es un cálculo de 3 pasos, muy fácil. Primero, sacamos la temperatura promedio de un día. Sumamos la máxima y la mínima y lo dividimos por 2.
Segundo, a ese número le restamos la temperatura mínima que ese insecto en particular necesita para desarrollarse, su umbral. Y tercero, listo. El número que nos queda son los grados día que ese insecto acumuló en esas 24 horas. Pongamos un ejemplo real con la famosa polilla de la manzana. Imaginen que un día la temperatura máxima fue de 22 grados Celsius y la mínima fue de 10. Y por estudios previos, sabemos que esta polilla necesita como mínimo 10 grados para empezar a desarrollarse. Ese es umbral. A ver, apliquemos la fórmula. Paso 1. La temperatura media. 22 más 10 son 32. Dividido entre 2 nos da 16 grados. Ahora el paso 2. A esos 16 grados le restamos el umbral de desarrollo que dijimos que era 10. El resultado es 6. Ese día, la polilla de la manzana acumuló 6 grados día. Y al ir sumando estos valores día tras día, los agricultores pueden saber con una precisión increíble cuándo van a nacer las larvas y, por lo tanto, cuál es el momento exacto para actuar. Hemos hablado muchísimo de la temperatura, y con razón. Pero, ojo, sería un error pensar que es lo único que importa. Para tener la foto completa de este rompecabezas, tenemos que volver a mirar todos los otros factores de la resistencia ambiental. Todos estos también juegan un papel. La humedad es vital para muchos insectos. Una lluvia fuerte puede, literalmente, lavar las plagas de las plantas. El viento afecta cómo se mueven y dispersan, y hasta las horas de luz del día, el fotoperiodo, pueden indicarles cuándo es momento de entrar en hibernación. Todo suma. Y al final, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Porque este conocimiento nos da las herramientas para manejar las plagas que afectan los cultivos que nos alimentan y, también, para controlar insectos que transmiten enfermedades. O sea, es ciencia con un impacto directísimo en nuestra comida y nuestra salud. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si los insectos son tan sensibles a las variaciones del clima, si el clima literalmente escribe su calendario, sus poblaciones nos están contando una historia en tiempo real sobre los cambios que ocurren en nuestro planeta. La gran pregunta es si estamos escuchando con atención lo que nos están diciendo.